Para mí, uno de los profetas que más sufrió, es verdad que hubieron profetas que murieron, pero uno de los profetas que más sufrió en sus carnes fue Ezequiel, porque Dios le dice: mañana me llevo a tu esposa, no llores, no te quejes. Y cuando todo el pueblo te diga cómo es que no estás de luto, cómo es que no estás llorando, cómo es que tu mujer se ha ido y estás como que está todo igual, le vas a decir: tampoco Dios entiende cómo vosotros no os dais cuenta que la gloria de Dios ya no está en su templo y estáis como que todo está normal. Para mí, Ezequiel fue uno de los que sufrió mucho, pero otro fue Oseas. Como ya hemos hablado en los estudios y por factor tiempo no puedo entrar en profundidad, Oseas era un profeta, aparentemente virgen, no se había casado, y Dios le dice que se case con una mujer que era prostituta o que iba a ser prostituta. Y claro, era una situación terrible. Y lo que Dios trata de decir a su pueblo a través de la situación del profeta es que Israel era esa mujer con la cual el profeta Oseas se iba a casar, y Dios era simbólicamente el profeta Oseas, que no se podía entender cómo Dios la había tanto amado a Israel y sin embargo corría en contra de otros dioses o a través o a buscar otros dioses. No entendía tampoco cómo Oseas, que había sido un marido digno, que cuidaba a su esposa, al final ella se iba en pos de otros amores. Y en medio de esa situación, Dios dice: yo llevaré nuevamente a Israel al desierto y allí haré que se enamore de mí. Qué triste, hermanos. Estaba disfrutando de una situación de bendición el pueblo de Israel por la mano de los siervos que Dios había levantado, por los caudillos que Dios había levantado, pero continuamente se alejaban de Dios. ¿No nos pasa a veces a nosotros? Diga ay si no puede decir amén. No, pastor, pero es que yo no soy como esa mujer. No. Pero en ocasiones dejamos a Dios por otros dioses, por otras cosas, y no le damos a Dios la primera lugar en nuestras vidas, el primer lugar en nuestras vidas. Y en ocasiones, hermanos, debemos de ser llevados al desierto. Yo te pregunto, ¿dónde se está mejor, en un palacio o en un desierto? Creo que en un palacio, ¿no? Pero en ocasiones el Señor tiene que hacernos pasar por ese desierto para que podamos comprender su amor y depender de Él. Es importante, hermanos, cómo el Señor nos habla de que muchos de los hombres de Dios deben de pasar por el desierto. Nos habla en muchas ocasiones donde toda persona que desee tener una relación más íntima, más profunda con el Señor, tarde o temprano tendrá que pasar por el desierto. Y no me refiero que ahora Dios te diga, te vas al desierto del Sáhara o no, estoy hablando de desiertos espirituales, de situaciones difíciles, para que ahí Dios pueda moldear nuestro corazón. Yo no sé cómo está su corazón, hermanos, pero yo a veces lo tengo que agarrar espiritualmente y darle una paliza, porque trata de confundirme y hacer que mi vida haga cosas contrarias a lo que Dios dice. No sé si a usted le pasa. Bueno, gloria a Dios. Es importante, hermanos, cómo el Señor, vemos a muchas personas en la Biblia que han tenido que ser llevadas al desierto. Ahora, en el desierto también hay bendiciones. Diga amén. Ay, pastor, pero ¿cómo que hay bendiciones? Sí, mira, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, nos dicen las Escrituras que estuvieron ¿cuántos años dando vueltas? 40 años por el desierto. Parece ser que desde Egipto a la tierra que Dios les había dicho, que le había prometido a Abraham, apenas se podían llegar andando con esa multitud en unos meses. Pero ellos tuvieron que estar 40 años. ¿Por qué? Por su rebeldía. Ahora, en medio de esa situación, luego te lees el libro de Números en el capítulo 33:5, nos habla, yo voy a leer algunos versículos, pero nos habla que salían
de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Luego dice que salieron de ahí y volvieron a otro lugar que está delante de Belcefón y acamparon delante de ese lugar que está en medio del mar al desierto. Y en 3 días de camino llegaron a otro desierto. Pero ¿sabes algo? También Dios permitió que hubiera oasis donde había 12 fuentes y palmeras. Porque Dios es el que nos va a llevar al desierto para tratar con nosotros. Pero dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Ahora salieron de ahí y nuevamente otro desierto. Hermano, es el tiempo de dejarnos moldear en las manos del Señor. Porque Moisés mismo, ¿cuántos años estuvo cuidando las ovejas de su suegro? 40 años, nos dice Esteban en el libro de los Hechos. Y en esa situación Dios trata con él. ¿Por qué? Porque en ocasiones necesitamos estar en el desierto para oír la voz de Dios. En ocasiones debemos de sentir ese calor agobiante, esa presión, ese frío también que hace en el desierto. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda vivir y depender solamente de Dios. ¿Estás pasando un desierto? Hay 2 formas de estar pasando en un desierto. Una es que Dios nos lleve a ese desierto y otra es que seamos cabezones y nosotros voluntariamente nos metamos en ese desierto. No es lo mismo, ¿eh? Ay, pastor, es que estoy pasando por desierto. ¿Qué ha pasado esto? Tú mismo te has metido en el desierto. Sal de ese desierto. Ay, pastor, que estoy pasando esto. Tranquilo. Es un trato de Dios. Es un lugar donde Dios está tratando con nuestras vidas. Moisés está en medio de su pueblo antes de irse y salir de Egipto. Y dice que ve ahí que se están peleando y llega y le dice, ¿qué hacéis vosotros? Y lo desprecian. Y dice que ven que hay un egipcio golpeando a un hebreo y ¿qué hace? Mata al egipcio y se va de Egipto. Ahora, ¿qué sucede? Está 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran suyas. ¿Y dónde los cuida? En el desierto. Y un día cualquiera, un día de aquellos que están las ovejas por ahí comiendo un poquito de lo que hay por ahí y él está, me imagino, con una sombrilla o un gorro allí o algo tapándose la cabeza, un turbante. Dice que comienza a ver, nos dice, acompáñame al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo 3, 4. Dice, viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Estaba Moisés ahí contemplando y es natural que una zarza de la calor ardiera. Pero lo que no era normal es que esa zarza estuviera ardiendo y no se consumiera. Y pasó un ratito y dice, uy, esa zarza no se apaga. Y pasó otro rato y dice, esa zarza no se apaga. ¿Y qué hizo él? Bueno, se levantó a ver qué estaba pasando. Un día cualquiera. Hoy es un día cualquiera, sí o sí. Bueno, si es tu cumpleaños o estás celebrando aniversario, no. Pero un día cualquiera el Señor nos puede sorprender en medio de nuestro desierto. Y él dice que se acercó. ¿Y sabes qué pasó ahí? Dice que vio cómo estaba esa zarza ardiendo y no se consumía. Y también Dios le habló y pudo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Moisés, Moisés, no te olvides, Dios te conoce. Dios conoce tu nombre. Los planes, los propósitos que Dios tiene para ti, nadie los puede impedir. Solamente tú o yo hacia mi persona. Los planes que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros a su tiempo, Él lo va a cumplir. Dice que ahí le dijo Moisés, Moisés, escuchó la voz de Dios y también dice que Él respondió y le dijo, heme aquí. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, heme aquí? Él no sabía qué iba a pasar, pero Él dijo, heme aquí.
Ahora, en el desierto también el Señor nos quita todo lo que molesta. Dice que Dios le dijo, Éxodo 3:5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero si es un desierto, Señor, sí. Pero donde está la gloria de Dios, eso es un lugar santo. Puede ser en un desierto, puede ser en un barco, puede ser en el mar, puede ser en cualquier lugar. Donde está la presencia del Señor, es un lugar santo. Y Él quitó su calzado. ¿Qué Dios nos dice en esta mañana a nosotros que hemos de quitar? Y yo siempre digo, no digas a la suegra, todas las suegras no son malas. Ay, Señor, quita a mi suegra. No, yo soy suegro. Ay, Señor, quita a mi marido, quita... No. El Señor le dijo, quita el calzado. ¿Qué tiene que quitar Dios en nosotros? El orgullo, la vanidad, la vanagloria, los temores, nuestro carácter. ¿Qué tiene Dios que quitar en nosotros? Porque Dios le dijo, quita el calzado. ¿Y qué hizo Él? Se lo quitó. Porque quería estar en ese lugar donde Dios le estaba diciendo. En el desierto también Dios nos capacita. Aprendemos a depender de Él. Capítulo 4, versículo 14 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque van a decir, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, pues una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Dios nos capacita. Dios le dice, oye Moisés, vas a ir a mi pueblo y le vas a decir, Dios se me ha aparecido en el desierto y Dios me envía. Señor, no me van a creer. Ya no soy aquel joven que tenía un aspecto muy bonito, que tenía todos los cuidados del faraón. Estoy aquí en el desierto, mi piel ya no es la misma, han pasado muchos años. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y ahí hemos escuchado que dijo, tírala al suelo, se convirtió en culebra, incluso él estaba huyendo y al final nuevamente la volvió a tomar. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué tienes en tus manos? Si tienes una vara, no la tires al suelo, no va a pasar nada. Porque no es el tiempo, ni el momento, ni el lugar de Dios. Pero ¿qué te ha dado Dios? Lo poco que podamos tener en las manos de Dios es mucho. Yo hablaba esta semana que Jesús predica a las multitudes, miles de personas. Se hace tarde, le dicen sus discípulos. Despáchalos, porque aunque tuviéramos dinero para comprar, no nos alcanzaría con tantos cientos de denarios. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? Y ahí aparece un jovencito y le dice, mira, él tiene un poquito de pan y unos poquitos de peces. Jesús dijo, vamos a orar. ¿Y qué hizo? Lo bendijo. Dice que los miles de personas se saciaron y aún sobraron 12 canastas. Porque lo poco que nosotros tenemos en las manos del Señor es mucho. Yo me imagino que aparte de ese muchacho con esos pocos de alimento, habría personas que tendrían mucho, pero ellos no lo ofrecieron para el Señor. Sucede lo mismo en la iglesia. Hay mucha gente que tal vez tiene muchos dones, talentos, mucha sabiduría, mucha capacidad, pero como no lo quiere poner en las manos de Jesús, no pasa nada. Y tal vez hay otros que tienen menos capacidad, pero al ponerlo en las manos del Señor, Dios los capacita, Dios los usa, Dios los bendice. ¿Qué tienes? Lo poco que tú puedas tener. Y no estoy hablando económicamente. Estoy hablando de tu vida, de tus dones, de tus talentos. Ponlo en las manos del Señor incondicionalmente. Y Él lo va a hacer. En el desierto también se ve la gloria de Dios. Éxodo 16:10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. A veces necesitamos salir de la ciudad, hermanos. Nos fijamos demasiado en tantas cosas. Nos distraemos. El enemigo es especialista en distracciones. Y te levantas por la mañana y dices, voy a hacer esto, voy a buscar a Dios. Y luego empiezas a ver, y al final se te ha pasado la hora y no hemos hecho nada. Pero en el desierto también Dios nos alimenta con un alimento único.
Solamente en el desierto Dios les permitió comer el maná. ¿Dónde lo comieron? En el desierto. Cocina del cielo para los hombres. ¿Por qué? Porque Dios les proveyó durante todos esos años para que no les faltara el alimento. El maná, único lugar donde se comió, fue en el desierto. Ahora, es importante, hermanos, valorar lo que el Señor nos da en el desierto. Porque el pueblo de Israel comenzó a quejarse. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No comíamos mejor allí en Egipto los puerros, las cebollas, las patatas de balde? ¿Ya te has olvidado los años que estuviste exclamando a Dios en Egipto y que eras golpeado por los egipcios, por Faraón? Y tantos años que estuviste exclamando a Dios para que te sacara y ahora menosprecias el maná. Pues ellos lo hicieron. ¿Estás menospreciando lo que Dios te da? ¿No te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿No recuerdas dónde estabas clamando a Dios que te sacara de esa situación? ¿Y por qué no valoras lo que Dios te está dando? Es que somos así, hermanos. A veces nos cansamos de lo bueno. Diga, ay, pastor, yo no me canso. Sí, yo el primero. Nos cansamos a veces, nos volvemos rutinarios y cosas excepcionales que muchas personas quisieran que Dios nos da a nosotros. Llega un momento que como Dios nos lo da, no lo valoramos. Por eso es importante valorarlo, porque ellos tuvieron que sufrir consecuencias. Dice que ese maná se convirtió, se agusanó y hubieron problemas por criticar a Dios y a Moisés. ¿Criticamos? Ay, pastor, ¿usted qué está diciendo? Sí, hermanos, esta es la realidad. Dios les está proveyendo. Y al final dice, ¿queréis codornices? Tomar codornices, no hay problema. Pero habéis despreciado el maná. En muchas ocasiones despreciamos lo que Dios nos está dando, hermanos. Y cuando no lo tenemos, entonces lo valoramos. Dice también la Biblia en Éxodo 15, por cierto, sonríe, están ustedes muy serios. Aquí no estamos en el desierto, aquí se está bien, ¿verdad? Éxodo 15, 22 al 24. Dice que hizo Moisés que partieran Israel del Mar Rojo y salieron, ¿a dónde? Al desierto del Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Somos quejicas, aquí no, ¿verdad? No, nos quejamos por todo, de verdad. Pastor, es que hace mucha calor. Pastor, es que hace mucho frío. Pastor, es que este asiento. Pastor, es que... Nunca llueve a gusto de todos. Yo trabajo por la mañana, en la calle trabajamos y si llueve se nos fastidió el día. Pero claro, el agricultor necesita que llueva. Es así. Y en ocasiones, hermanos, el pueblo de Dios, viendo la gloria de Dios, que había provisto del maná y aún de las codornices, empiezan a quejarse 3 días. Han pasado 3 días y se quejan. No es que dijeran, han pasado 3 meses. No, 3 días. ¿Y a quién se quejan? A Moisés. Y Moisés era un mandado, era el que Dios había enviado representando a Dios. ¿Y qué sucede? Hay consecuencias cuando hay murmuración. ¿Por qué? Porque cuando estamos murmurando del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del líder, lo estamos haciendo de Dios. Nadie dijo amén. Bueno, si quieres voy a repetir el rato que me queda de predicación, voy a decir lo mismo. Si yo estoy murmurando del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del líder, estoy murmurando de Dios. Y Dios no está sordo. Dios se encarga de actuar. ¿Sabes? Estuvieron 40 años, hermanos, y no les faltó calzado.
Esos niños, yo veo, y lo he dicho muchas veces, estos niños, Juan Pablo, Daniel, chiquititos. Y los ves ahora, pues todo lo que se han gastado su padre en bambas, en zapatos, en pantalones, en camisetas. Bueno, menos mal que ahí eran túnicas, ¿verdad? No había Nike ni había cosas raras de estas marcas tan caras, pero igual, desde 1 año hasta 40 años, Dios se encargó de darle calzado, ropa. Usted se imagina, se levantaban por la mañana, porque esto pasa a veces con los adolescentes. Un día lo ves y le han crecido las orejas. Y dices, ¿qué ha pasado? Otro día la cabeza en pedazo cabezón que tú dices, ¿qué es esto? Otro día los brazos que parece ahí Sansón. Otro día tenía un 36 y ahora tiene un 45. Dice, bueno, pues Dios se encargaba cada día de que ese calzado, de que esa ropa les creciera conforme la necesidad de cada uno. Eso es un milagro diario. Quiero decirte que Dios te dice en esta mañana que Dios cada día nos da milagros diarios que no valoramos, que no tenemos en cuenta, pero que son cosas milagrosas que Dios nos está dando. Usted se imagina cientos de miles de personas. Luego lo lees Deuteronomio 8 del 2 al 4 y dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pero ellos criticaban y murmuraban. ¿Por qué? Por todo, hermanos. Nunca estaban contentos. En el desierto podemos ver cómo la nube les cubre de día para que el sol no le queme durante 40 años. En el desierto podemos ver cómo ese fuego les alumbraba, les calentaba en ese frío desierto y ahuyentaba a los enemigos. En el desierto se abrió el Mar Rojo. En el desierto la roca les seguía. En el desierto pudieron ver cómo Dios con su dedo escribía las leyes que iban a gobernar a su pueblo. Ahora, ¿estás en un desierto? ¿Te has metido tú? ¿O Dios te está tratando en ese desierto? Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo. Una mujer llamada Agar queda embarazada de Abraham tratando de buscar el hijo de la promesa y de ayudar a Dios. Y dice que la mujer de Abraham, no la concubina, empezaba a molestarla. Y Agar toma la decisión de irse embarazada por el desierto y le aparece el ángel de Jehová y le dice, ¿a dónde vas? No, es que mira, Sarai me está molestando. Sarai me está, cada vez que hago algo me molesta. Y le dijo, vuélvete para la casa y sométete a ella. ¿Y qué hizo Agar? Se volvió a su casa y se sometió a ella. Ahora han pasado los años, Ismael ha nacido Isaac. Y ahí comienza a haber un problema. Ismael comienza siempre a molestar a Isaac. Y empiezan a haber problemas y le dice Sara a Abraham, oye, tenemos un problema, despacha a esa mujer y despacha a Ismael. Y Abraham no quería. Pero Dios le dice, escucha a tu mujer, porque yo tengo un plan en cuanto a ese muchacho Ismael, porque es descendiente tuya, es descendiente tuyo. Y dice que Abraham le da pan, le da agua, se va por el desierto y en medio del desierto, a los pocos días, Agar se está muriendo de calor y su hijo Ismael ahí tirado. Comienza a clamar y dice, me alejaré de mi hijo para no verlo morir. Y ahí habla Dios y le dice, abre tus ojos, Agar. Mira cuánta agua, cuántas fuentes de aguas tienes ahí. ¿Y qué hizo? Hizo Dios un milagro. Y Agar e Ismael no murieron. Porque cuando Dios te lleva al desierto, Dios te cuida. La primera vez ella se iba por no someterse. Y Dios le dice, no es el tiempo. Es el tiempo de someterse. Yo vuelvo a repetirte, ¿te gusta ir al desierto? A mí no. Pero el mismo Jesús dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí no fue de vacaciones, fue a ser tentado por Satanás. Nos dice en la Biblia en Lucas 4:1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo dice? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Pero cuando regresa, nos está diciendo Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fue lleno y volvió
en el poder del Espíritu. En el desierto aprendemos a luchar contra el pecado, contra el maligno. Aprendemos a depender de Dios. Juan el Bautista, ¿dónde predicaba? Fíjate que él, desde que era niño, Lucas 1:80 nos dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan era un especialista en el desierto. A veces cuando uno lee la Biblia y ve que Juan el Bautista comía langosta, dice, este tipo tenía mucho dinero, se ve que las langostas estas, no está hablando de las langostas tan, ya me dio hambre, ¿verdad? Esas langostas del mar, no, está hablando de esos saltamontes. Este tipo ya estaba acostumbrado en el desierto, iba con un saco ahí, con un vestido de piel de camello y a él le daba igual la Nike, la Adidas, le daba igual todo. Era un hombre de desierto y aprendió a vivir en el desierto hasta el punto, hermanos, que él predicaba en el desierto y las multitudes iban donde él a ser bautizado. Porque cuando aprendemos a vivir en el desierto, no pasa nada. Cualquier lugar donde estemos y la gloria de Dios está en ese lugar, se convierte, como hemos leído con Moisés, en un lugar santo. Prefiero estar en un desierto con la gloria de Dios que no en un palacio sin su gloria. Dice que predicaba y las almas venían arrepentidas y se salvaban. Felipe también nos dice que un ángel le habló y le dijo, oye, levántate, Hechos 8:26, y ve por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Y para qué? Para que pudiese salvar, predicar, bautizar a un eunuco que estaba leyendo y no entendía qué estaba sucediendo. ¿Os acordáis de José? ¿Dónde comenzó su propósito de Dios? En una cisterna en el desierto. Cuando sus hermanos están pensando en matarlo, al final deciden venderlo y lo meten ahí, lo meten en una cisterna para luego ser llevado. ¿Sabes? La iglesia también tiene que pasar por el desierto. Cantares 3:6 dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Ahora, podíamos hablar varias horas sobre el desierto, pero también en el desierto se falla Dios. Hablábamos que el pueblo de Israel criticó a Moisés y a su vez criticó a Dios. ¿Sabes? Yo estaba diciendo y vuelvo a repetir, no es lo mismo que Dios nos meta en el desierto que nosotros nos metamos en el desierto. ¿Sabes? En los desiertos se ven espejismos, sí o sí. ¿Están ustedes serios? Aleluya. Y hay gente que empieza a decir, estoy viendo allí. Sí o sí, ¿no has visto esas películas que hace tanta calor y empiezan a tener alucinaciones y ven espejismo? Sí o sí. Así hay mucho espiritual que dice, Dios me ha dicho, y Dios no te ha dicho nada, que te ha dado una insolación y estás viendo alucinaciones. Sal de ese desierto que Dios no te ha metido. No es que yo siento de Dios. Chico, estás viendo espejismo, Dios no te ha llevado a ese lugar, porque cuando tú eres llevado a Dios al desierto, le pasa como a Moisés, aunque esté 40 días, 40 noches allí en la montaña, vas a ver la gloria de Dios y vas a ver cómo Dios se manifiesta, pero no confundamos un espejismo con lo que Dios nos está diciendo. Amén. Ahora, quiero ya entrar en la última parte del mensaje. Cuidado con la crítica, hermanos. La crítica es un mal que siempre habrá consecuencias. Y en el desierto también hay crítica. Mira lo que dice en Números 12, 1 y 2. Acompáñame. Números 12, 1 y 2. ¿Lo tienes? Dice que Marían y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová. Denme hoy 10 minutos más. Saben que acostumbro a predicar 30, 35 minutos, pero necesito 10 minutos más. ¿Me lo dan? Bueno, muchas gracias. Es interesante lo que aquí nos está diciendo. Moisés se ha casado con una mujer morena, de color, y utilizan ese argumento para decir, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Qué tiene que ver que se case Moisés con una mujer de color para que tú digas, ¿es que solamente ha hablado Dios por Moisés? No había nada ahí que tuviera relación. Es lo que había en el corazón hace tiempo y aprovecharon en ese momento para criticar. Y María no era una mujer cualquiera. Nos dice la Biblia en Éxodo 15:20, María la profetisa, era profeta. Y Aarón no era cualquiera. Dios le dice, las 11 tribus de Israel tendrán su territorio, más la 12, Aarón, su territorio voy a ser yo. Fue sacerdote establecido por Dios, pero criticaron. Y Dios le escuchó. Dice la Biblia que ese Moisés que había matado a un egipcio, ahora era el hombre más manso en la tierra. Es que cuando Dios trata con nosotros en el desierto, hermanos, cambia nuestra vida. Si Dios nos ha llevado al desierto y salimos del desierto, ya no somos los mismos. Si somos lo mismo, algo está pasando. ¿Y qué sucedió? Pues Dios trajo lepra sobre María y la tuvo leprosa fuera del campamento donde todo el pueblo se diera cuenta de lo que había sucedido. ¿Por qué? Simplemente porque Dios escuchó. No nos olvidemos, hermanos, que Dios nos escucha. No, pero es que tengo razón. Mira, aunque tengamos razón, la Biblia nos enseña la forma de comunicarnos. Porque si yo tengo que ir a hablar con esta persona, no voy a hablar con todos los demás para última ir a buscar a esa persona. La Biblia nos habla que la crítica siempre tendrá consecuencias. Nos enseña el libro de Lucas 18, como Jesús mismo pone dos hombres, 18:9, un fariseo y otro publicano. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Es que no se puede orar con Dios de esa manera. Y le decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano dice que estaba lejos, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, pues cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es que solamente Dios ha hablado a través de Moisés. Pero ¿por qué estás diciendo esto? Es que yo soy profeta. Y Dios ha puesto a Moisés encargado como caudillo. Pero es que yo soy profeta y si tienes que hablar con Moisés, llámalo aparte, le dices, oye hermanito, ¿qué te pasa? ¿Por qué te casas? Y él te va a decir, pues porque me da la gana. O te va a decir los argumentos, porque me he enamorado, porque cocina muy bien, porque tiene los ojos muy bonitos, no sé. Pero ella se puso a criticar y utilizó esos argumentos para decir, ¿acaso solamente Dios ha hablado por Moisés? Y Dios lo oyó, nunca te olvides, Dios nos escucha. Ahora, yo me he encontrado en el ministerio, llevo casi 30 años, hermanos, de ministerio. Yo parezco que tengo 35 años, ¿verdad? Pero yo no empecé a predicar con 5 años. Yo con 5 años estaba con pantalón corto, jugando y hinchándome de comer chocolate, ¿verdad? Y yo he visto en todos estos años cosas que se repiten generación tras generación. Y hay gente que empieza a decir, nosotros estamos dando los discipulados, ¿dónde está el pastor o dónde están los demás?
Es que esto lo tenían que hacer ellos. Somos los mejores de la iglesia. Otros tal vez están con café con propósito y dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los líderes? Otro dice el pastor, ¿y dónde están los que se preparan los estudios? Otro, yo soy el líder de jóvenes. Cuidado, hermano y hermana. En ocasiones nos metemos en críticas. Somos un cuerpo. Los líderes, por eso hay líderes. Dios utiliza al suegro de Moisés y le dice, oye, yerno, te vas a morir en 4 días. Le parafraseo lo que dijo Jetro, ¿no? No puede ser que por la mañana empiezas a ministrar los casos importantes y luego aquel caso y luego aquel que es una tontería y luego lo otro y llegas a tu casa y te vas a dormir y apenas has tenido tiempo de buscar a Dios. Encárgate de hacer los casos importantes, tratarlo y delega a personas de testimonio para que puedan hacer lo demás, porque si no vas a desfallecer. Y dice que Dios le dijo, haz caso a tu suegro. ¿Ves cómo los suegros también decimos cosas buenas? En la iglesia vemos 21 ministerios. Y todos no tenemos que hacer lo mismo. Y cuando uno da un tratado, lo está dando toda la iglesia. Y cuando uno está trayendo un estudio, predicando o poniendo las manos o visitando a un enfermo, lo está haciendo la iglesia. Que el diablo no te engañe. Que somos un cuerpo. Y si yo me toco la oreja, es mi cuerpo, soy yo el que se está tocando la oreja, sí o sí. No es la mano, sí, pero la mano está con el brazo y el brazo con el hombro y el hombro ya tú sabes. Por eso es importante, hermanos, que entendamos lo que Jesús dijo, que somos uno. Quiero ir resumiendo. Todo lo que tú estás haciendo, todo, es un trabajo en equipo. Yo me acuerdo cuando era joven y lo he dicho muchas veces. Bueno, soy joven, ¿verdad? Pero cuando era más joven, 17 años tendría yo, conocí al Señor y dejé todo. Le dije al pastor qué tengo que hacer y lo he dicho muchas veces. Él me dijo, deja tus amistades. Y yo estaba en la calle, el pastor me dio la llave de la iglesia, iba, fregaba, barría, ponía en los bancos, oraba, ayunaba. Y llegó un momento que yo me pensaba que era el cherry, el número 1. Yo era más que el pastor. Y Dios tuvo que tratar conmigo, ¿para qué? Para decirme, no, tú eres uno más. Y a veces nos pasa eso, hermanos, que Dios nos usa, Dios nos bendice y nos pensamos que ya somos autosuficientes o que nuestro ministerio está por encima de la iglesia. Y eso es un error del diablo. Quiero concluir con una historia que pasó. Acompáñame, Éxodo 17:8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, ganaba o prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, porque Dios estaba con él. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Esto es un trabajo en equipo. Y yo disfruto viendo esto, hermanos, porque había guerra contra Amalec. Y Moisés le dice a Josué, oye chico, mira muchacho, Josué, tú te vas a encargar, búscate los valientes y vais a pelear. Y Josué no le dice, ¿y tú qué? ¿Te vas a subir a la montaña a tomar el sol? No, Josué hizo lo que Moisés le dijo. Porque, hermanos, es de Dios que podamos someternos a nuestras autoridades. Si yo no me someto a mis autoridades, las personas que están a mi cargo
no se van a someter. Y ahí Josué se fue a pelear contra Amalek. ¿Y qué hizo Moisés? Subió con Aarón y Hur a la montaña. Y dice en la Biblia literalmente que cuando levantaba la vara Moisés, dice que entonces Josué peleaba y ganaba todo Israel. Y cuando Moisés se cansaba, porque también se cansaba, Israel iba perdiendo. ¿Y qué sucedió? Que ahí Aarón y Hur le sujetaron las manos y él se sentó en una piedra descansando. Hermano, nuestro fundamento es Cristo. Él dice que se sentó en esa piedra. Y uno levantaba la mano y al final el otro también con la vara. ¿Y qué pasó? Josué venció. Eso es un trabajo en equipo. No, pero ¿qué está haciendo arriba Moisés que baje aquí a luchar? ¿No dice que él cuando era joven mató a un egipcio? ¿No estuvo él estudiando en casa de Faraón en las mejores universidades de guerra? ¿Y por qué está en la montaña? Pero a ti qué porras te importa, perdóname la expresión. El trabajo en equipo, hay personas que están como punta de lanza, pero hay personas que Dios ha puesto para hacer otra labor. Y si la labor de arriba no se hace, el de abajo no gana. Quiero concluir. Que no te engañe el diablo, hermanos. Somos siervos inútiles. Yo el primero. Lucas 17:10 nos dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hemos hecho. Hoy tal vez yo estoy en la montaña y mañana estaré en la primera fila, porque Dios hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. No te olvides. Nosotros somos en sus manos lo que Él quiera que seamos. Y hoy puedo yo ser un Moisés y mañana soy un Josué, o soy uno de los que estaban con Josué, anónimos, que no tienen ni nombre. Pero qué importante es decir lo que dijo Moisés al principio. Moisés, Moisés, heme aquí. No te metas, esta es la conclusión del mensaje, no te metas en un desierto voluntariamente, porque vamos a pagar un precio muy alto, consecuencias graves. Ahora bien, si Dios nos lleva al desierto, no te preocupes, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, Él siempre va a ser fiel y nosotros tendremos que hacer lo que Él quiera, porque saldremos transformados, cambiados, preparados. Doy gracias a Dios por esos desiertos. Cierras tus ojos en esta mañana. Oh Señor, gracias en esta mañana. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no meternos en desiertos. Ayúdanos, Señor, si tú nos metes en el desierto, a estar tranquilos. Tú te vas a encargar y vas a hacer propósitos, planes, como hiciste con Moisés, con José y con todos los demás, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes, a mí el primero, a poder vivir de tal forma, Señor, que si tú nos metes al desierto podamos salir transformados, cambiados, restaurados. Y si nos hemos metido nosotros, Señor, sácanos de ese desierto. Que no pagamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Que no paguemos, Señor, nuestros errores. Presento tu iglesia, Señor. Compartía sobre esa lucha de Josué, de Moisés, Aarón y Hur contra Amalek. Que no nos olvidemos, Señor, que nuestra lucha no es contra nosotros, es contra el enemigo. Danos la capacidad de ser uno, como tú y el Padre, Señor, sois uno. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.